Historias judiciales que nos hablan de corrupción en Colombia y que nos trae Mauricio. Andrea, arranquemos por los partidos. Sí, me parece bien. Porque lo correcto sería que los partidos políticos algún día asumieran un mínimo de responsabilidad, porque es que cada uno de sus integrantes los representa. Así que, solamente para hacer el clic de memoria, Andrea. Sí. Ciro Ramírez, ¿a qué partido político pertenece o perteneció? Pues al Partido Centro Democrático. Listo. Señores del Centro Democrático, cuando ustedes acogen a una persona en su seno, yo no digo que ustedes tengan que convertirse en unos policías, pero ustedes depositan la confianza no solamente de ustedes, sino de un montón de seguidores de su colectividad que esperan que esta persona represente unos principios de rectitud, de transparencia. No hay rechazo hacia hechos como los que aparentemente habría protagonizado. Andrea, partido del exgobernador de La Guajira de Luque, condenado por corrupción. Pues él fue fundador del movimiento Nueva Fuerza, que heredó su hijo después, Alfredo de Luque, quien ahora milita en el partido de la U. Él es ahora senador del partido de la U e incluso también fue representante a la Cámara y hace parte de la codirección del partido. Bueno, ahí sí no podemos decir que el partido de la U heredó, pero esto es muy triste, muy triste. Y lo peor de todo, es la realidad y a veces pareciera que lo permea todo. Mauricio, las dos historias. Arranquemos con Ciro Ramírez. Sí, señor, Ciro Ramírez, quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. Recordemos que allí fue trasladado luego de que la Corte Suprema de Justicia, esta sala de instrucción, solicitaron una medida de aseguramiento en su contra dentro de todo este escándalo que se conoció como las marionetas. Desde esa investigación se derivaron otras indagaciones y una de ellas llegó a esa contratación irregular que se estaba llevando a cabo en el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, con al frente del entonces director Pierre García, quien también ya fue imputado por estos hechos. Y pues también se menciona allí a Ciro Ramírez. Él ya fue judicializado, pues hoy lo que hace la Corte Suprema de Justicia, esta sala de instrucción, es resolver su situación jurídica. Lo llama a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Estos hechos ocurrieron entre el 2021 y 2022, como les decía, en el Departamento de Prosperidad Social, y también algunos congresistas que tenían intereses en que algunos contratos de esas ciudades, de esos municipios que estaban interesados en todos esos recursos que se estaban entregando de La Paz, pues se gestionaran a través de contratistas que ellos mismos estaban definiendo. Ciro Ramírez y por lo menos Pierre García daban instrucciones, ustedes recordarán que aquí en Sigue la W lo dijimos, de a quienes se debían entregar esos contratos. Se habla de una cifra de 1.000 millones de pesos que habría recibido Ciro Ramírez y también Pierre García, y todo esto, Juan Pablo, con base en una declaración, un testimonio. Es el principal testigo que hay dentro de todo este escándalo, dentro de la investigación que se adelanta contra el ex senador Ciro Ramírez, y es el testimonio del exdirector de Proyecta Quindío, de Paulo César Herrera, de quien hemos traído aquí pues ese testimonio. Claro, nosotros de hecho revelamos algunos de los apartes de ese testimonio. Sí, claro, recuerdo. En donde, uno, se revela un actuar bastante cuestionable, por utilizar un término más bien elegante, de parte de quien fuera entonces director del DPS, el señor García, que entonces no hablaba las cosas, sino que las escribía. Ah, sí, sí. Que para no dejar rastro, decía este testigo, pues les decía, escríbeme acá, y borraba. Escribe y borra en una tablet, ¿no? Sí, exacto. Entre otras perlas. Pero ahí es entonces donde termina involucrado Ciro Ramírez con lo que usted señala. Entonces, señalando a los contratistas, Mauricio, indicando quién se tenía que contratar, y además, en principio, según lo que se señala en este llamado a juicio, pidiendo también un emolumento.
que Claro. hiciera parte de lo que se iba a pagar en dicho contrato. Y que esas reuniones se dieron en el Departamento de la Prosperidad Social. Allí mismo se reunía, por ejemplo, le voy a citar uno de esos apartes de Pablo César Herrera cuando decía: yo no tuve ningún negocio de platas, además de eso me permitía a mí chuzar por las obras porque no estaba untado. Pero en alguna conversación me preguntaron si esas obras podrían dar el 10%. Ahí es donde usted bien lo dice, estaban hablando de las dádivas que estaban El pidiendo. emolumento. Andrea, Sí, sí, utilicemos sí. ese término. Ampliemos, enriquezcamos nuestro Emolumento. vocabulario. En diciembre de 2021 participaron, habla de la reunión, Ciro, Pablo y Pierre, o sea, Ciro Ramírez, Pablo César Herrera y Pierre García. También más adelante en una de esas declaraciones habla de cómo recibieron estos 1.000 millones de pesos. Anderson García es otro de los implicados, quien ya fue llamado también a juicio. Ya en estos próximos días será la audiencia de acusación junto a la que era también integrante de la UTL de Ciro Ramírez. Anderson me dijo que previo a las elecciones legislativas del año 2022 le entregó a Pierre García y a Ciro Ramírez la suma de 1.000 millones de pesos a manera de adelanto de la coima correspondiente a la obtención de esos contratos. También quiero aclarar que yo no recibí ningún tipo de recurso por direccionar. Conozco esa cifra porque el señor Anderson me lo comentó en varias oportunidades. Esos son algunos de los apartes, Juan Pablo, de los testimonios que la Corte Suprema de Justicia, esta sala de instrucción, tuvo en cuenta para llamar a juicio a Ciro Ramírez. Y hay más. ¿Y hay más? Sí, señor. Bien. Pues lo que viene ahora, Bueno, en este perfecto. proceso. Ajá. Esta decisión puede ser objeto de recurso de reposición. Es decir, la misma sala de instrucción tiene que resolver si llama a juicio, si esa resolución de acusación se mantiene, que es lo más seguro es que la vaya a mantener. No ha habido, por lo menos así que yo conozca, algún hecho o algún caso en el que la misma reposición diga: sí, me equivoqué, pues corrijamos. Ha habido casos, pero por lo menos en lo que se tiene en las pruebas, las evidencias que se tiene contra Ciro Ramírez son muy contundentes. Ahora, esto pasa a una sala ya de juzgamiento de primera instancia. Allí se va a adelantar el juicio, se van a practicar todas las pruebas. Y una vez se termine esta etapa, ya se sabrá si es condenado o si es absuelto el excongresista. Por ahora va a permanecer privado de la libertad. Esa fue una de las decisiones de nuestra resolución de acusación, es que se mantenga privado de su libertad como una medida preventiva mientras se adelanta todo el proceso judicial. ¿Por qué? Porque es que hay muchas más personas implicadas. Entonces recordemos que para que una persona se le mantenga su medida de aseguramiento, es para evitar que interfiera en el proceso, para que evitar que salga del país o también que sea un riesgo para la sociedad. En este caso es para evitar que el proceso continúe de pronto contaminado o vaya a influir de alguna manera el ex senador Ciro Ramírez, quien, recordemos también, otra de las pruebas, Juan Pablo, está la visita que le hizo al propio Pablo César Herrera en la cárcel La Picota, que fue a visitarlo y que Pablo César Herrera sintió que Ciro Ramírez lo estaba presionando para decir: bueno, ¿qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarle? Acuérdese Pues usted que dentro del detalle, y eso es parte de lo que usted nos contó en su momento, Mauricio, detalle llamativo de esa visita es que al señor Herrera lo meten en una sala VIP para reunirse con el entonces senador Ciro Ramírez. Y lo sientan entonces en unos sofás, Claro. una cosa absolutamente cómoda, completamente distinto a todas las condiciones en las que él había sostenido reuniones con todos sus visitantes durante todo el tiempo que lleva en la cárcel. Y entonces es- en esa sala discreta era donde aparecía el senador, entonces senador, diciendo: ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarle? Le decía a Pablo César Herrera. ¿cómo le puedo ayudar? ¿Ah? ¿Ah? Porque es que esa es una de los argumentos de la Corte Suprema de Justicia para pues prevenir que se interfiera en la investigación, porque si una persona no tenía nada que ver con el otro testigo que supuestamente había prendido el ventilador en su contra, pues se defiende simplemente ante los estrados que lo requieran. Pero ¿por qué tenía que ir un senador activo de la República, del Partido Centro Democrático, a ir a decirle a un testigo: oiga, ¿en qué le puedo ayudar en una visita sospechosa? ¿Generosidad? ¿Misericordia? Es difícil de creer. ¿Soluciones Ciro Ramírez? Aunque él insiste que es inocente, ¿no? Sí, él insiste que es inocente. Ahora, esta decisión se toma porque esa resolución de acusación se profiere hasta ahora
y lo hacen de manera diligente, o por lo menos antes de que se venzan los términos. ¿Por qué? Porque recordemos que fue capturado el 15 de diciembre del año pasado, 15 de diciembre de 2023, entonces ya se van a completar los 120 días reglamentarios para que se defina su situación jurídica. Entonces por eso ya sale la resolución de acusación. En este momento Bien. están notificando al abogado Pedro Nel Escorcia de este documento, ya los detalles de esas 400 páginas, Juan Pablo, pues ahí tendremos con qué divertirnos el fin de semana leyendo. Perfecto, Mauricio. Entonces, si usted me perdona, voy a hacer una pausa comercial de 30 segundos y volvemos con la condena por corrupción al exgobernador de Luque del departamento de La Guajira. ¿Le parece? Sí, señor.